Buenas tardes, otra semanita más nos vemos aquí en el proyecto de Patrimonio en Red desde la Delegación de Patrimonio Histórico de Ronda. Acabamos de cerrar el contexto histórico sobre la protohistoria y comenzamos uno nuevo que es la Edad Antigua. ¿Desde dónde hasta dónde va la Edad Antigua? La Edad Antigua va desde finales del siglo II hasta la caída del Imperio Romano. Cuando nosotros hablamos de la Edad Antigua en la península ibérica en general, y la serranía de Ronda no difiere en este caso, siempre se nos va un poco la mente al mundo romano. Pero en realidad es un tremendo error porque parece que aquí no había ningún tipo de población hasta que no llegaron los romanos. Aquí hay un tipo de población autóctona, de hecho ya la mencionan algunos escritores griegos como Hecateo de Mileto, Estrabón, Heródoto, donde se refieren aquí a esta zona como la zona de Iberia y por eso por el nombre de la población ibérica. ¿Por qué se caracterizan? Concretamente aquí en la serranía podemos hablar de la población de los turdetanos o la población también de los cilvicenos. ¿Por qué se caracterizan? Pues es un tipo de población donde la sociedad está bastante ya jerarquizada, donde la casta guerrera y noble ya tiene un gran prestigio social. Si os acordáis que vimos en el contexto histórico de la protohistoria, cuando comentamos lo de la espada, vimos que había esa élite que ya empezaban a adquirir un prestigio social, diferenciándose de los campesinos, de los artesanos, pues ya sabemos que está totalmente constituido y que tienen ese poder que no tiene el resto de la población. Con respecto a su tipo de economía, es un tipo de economía basada en la agricultura y en la ganadería, pues cultivaban cereal, en el caso de por ejemplo mijo, cebada, trigo, y además en referencia a cómo eran sus tipos de infraestructura, dónde vivían, pues vivían en un oppidum, que es una ciudad amurallada, que está constituida en los muros, los podemos ver desde mampuestos, adobe e incluso tenemos algunas torres de vigilancia que están documentadas. Las casas ya son cuadradas, como la pudimos ver en el yacimiento arqueológico de Acinipo, donde hay esa evolución debido al mundo fenicio, a ese contacto con el mundo fenicio, y las casas son completamente cuadradas igual, hechas de mampuestos. Además, en cuanto si hablamos a la cultura, en general, en líneas generales, vemos que ya usan la moneda y que además utilizan un tipo de escritura que es mediante signo, es decir, un signo representa una palabra. Y además nos han dejado algunos de los vestigios más importantes, como por ejemplo la Dama de Elche o la Dama de Baza. Si hablamos en el entorno de la serranía de Ronda, tenemos que hablar de la Silla del Moro. Es un asentamiento, es un oppidum que está muy cerquita del yacimiento arqueológico romano, que veremos en otra ocasión. Y en concreto en la serranía de Ronda, pues toda la meseta estaría ocupada, Plaza Duquesa de Parcén, Callejón de los Tramposos, calle Armiñán, calle Aurora, calle José María Holgado. Por lo tanto estamos hablando de que toda la meseta estaría ocupada. Pero sí que es bueno que lo tenemos así constatado en el registro arqueológico en distintas fases constructivas, y no solamente que nos queda, por ejemplo, tenemos constancia no solamente de los muros, sino también del ajuar cerámico que nos aparece, un tipo de cerámica que sabemos seguro que es de época ibérica por las características que tienen, del barniz negro, rojo, en este caso, etcétera. ¿Qué es lo importante que tenemos que destacar aquí? Pues que hay un cambio de la funcionalidad artesanal a residencial. Anteriormente teníamos constatado de que en el mismo espacio, en la misma zona de hábitat, estaba como tal la zona de hábitat y además la zona, en este caso un poco de industria. Y ahora hacemos esa diferencia. La zona de industria, los hornos de fundición, la alfarería cerámica se la llevan fuera, es decir, a la periferia de lo que sería el asentamiento. Pues sin más, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y hasta luego.